darles la bienvenida a este foro que hemos creado con motivo de esta crisis sanitaria que estamos viviendo con ocasión del coronavirus. Antes de comenzar esta transmisión, quiero expresarles a todos ustedes mis deseos de que ustedes y sus familias se encuentren bien y que estén pasando estos días tan complicados de la mejor manera posible. La Hora de la Ortega es el modo por el cual la Fundación Ortega Marañón y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset quiere sumarse a estas iniciativas culturales, académicas e intelectuales por las cuales todos procuramos contribuir a que estas semanas de confinamiento pues pasen de la manera más productiva y satisfactoria en lo personal y en lo intelectual para todos nosotros, ¿no? Y en lo cultural. Como saben, consistirá en 3 breves conferencias semanales de unos 20 o 25 minutos que tendrán lugar todos los martes, miércoles y jueves a la 1 de la tarde. Se inician hoy con esta conferencia del profesor Enrique Ávila, pero junto a ello, además, hemos querido poner a través de la página web de la Fundación Ortega Marañón algunos contenidos y ofrecer a la ciudadanía en general pues artículos de la revista de Occidente, la revista que fundó nuestro titular Ortega y Gasset en 1923, y también seguimos trabajando con la normalidad que nos es posible a lo largo de estos días en nuestra docencia habitual, que la hemos trasladado online como buena parte de las universidades españolas, y también en la conformación de los másteres oficiales para el curso que viene, que estamos impulsando con toda nuestra ilusión y nuestro mejor saber hacer en términos académicos y profesionales. Pues estamos preparando una oferta académica para el curso 2021 que espero que sea del interés y agrado de todos ustedes. Dicho eso, para mí es un gran placer que ahora a esta hora de la Ortega el profesor Enrique Ávila, tan querido y admirado por todos en la Fundación, como saben, es director del Centro de Excelencia en Ciberseguridad, también es director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. Durante muchos años fue jefe de área de seguridad de la información de la Guardia Civil, de la Benemérita, y subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica. Como formación en su currículum vitae es licenciado en Derecho, tiene un máster en Evidencias Forenses y Lucha contra el Cibercrimen, es experto universitario en servicios de inteligencia y imparte formación, además de en nuestra propia institución. Es profesor del máster en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, es profesor del máster de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien nos une una gran amistad en la Fundación Ortega Marañón. Es profesor también en esta misma universidad del máster de Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen y profesor del máster en Seguridad de TIC de la Universidad Europea de Madrid y del diplomado en Ciberdefensa y Ciberseguridad de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Por supuesto, le adornan todo tipo de publicaciones e iniciativas académicas y en el ámbito de la seguridad aplicada, ¿no? De varios cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto de nuestro país como del área latinoamericana fundamentalmente. Yo no quiero ocupar más espacio. Enrique, agradecerte a título personal y en lo institucional tu disposición a ayudarnos en esta iniciativa por la cual la Fundación Ortega Marañón, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, quiere hacerse presente en esta situación tan crítica que estamos viviendo todos. Y sin más, cedo la palabra al profesor Enrique Ávila. Buenas tardes a todos. La verdad, tiempos duros los que nos están tocando vivir, a unos mucho más que a otros. Quiero empezar sobre todo, pues dando de que toda la gente... Por favor, se te escucha tal vez un poco bajo. ¿Puedes intentar volver a ajustar el volumen para subirlo en la pestaña? En el micrófono, en el desplegable, para subir un poco el volumen. Mejor. Ahora sí.
Espero que me escuche mejor. Ahí, Bien, sí. había vuelto a su posición inicial, cosas de la tecnología. Lleva vida propia. Bueno, quería decirles eso, que deseaba para ustedes y sus familias, bueno, pues que esto sea lo menos grave posible bueno, que esto está a punto de terminar. Dentro de poco seremos capaces de vencer al virus del coronavirus y nada, haremos una sociedad un poquito mejor y un poquito más resiliente, a nada que pensemos un poco en cómo mejorar nuestras capacidades. Y bueno, de eso va esta conferencia. Esta conferencia tengo que advertir que no es opinión de ninguna institución donde presto mis servicios, sino que se genera a título personal y cualquier opinión que sea vertida aquí tiene un objetivo de índole académica y que generemos entre todos, a ser posible, bueno, pues nuevas ideas y nuevos modelos que aseguren una respuesta adecuada a cualquier situación de crisis. Una situación de crisis pandémica como es esta, una situación de crisis global de las muchas que en un momento dado se pudiesen desarrollar en el futuro al estar las sociedades tan interconectadas como las tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta presentación. Voy a utilizar las diapositivas exclusivamente para guiar un hilo conductor, de tal manera que al final de la sesión espero que haya muchas intervenciones que enriquezcan esta conferencia y sobre todo que nos ayuden a pensar en el futuro, porque esto va más de futuro que de pasado. Ahí tienen, como les ha contado el profesor, cuál es mi experiencia profesional. Llevo muchísimos años en el tema de la ciberseguridad desde distintos puestos, desde picar piedra a nivel de calle hasta bueno, pues tareas ya de dirección estratégica, donde bueno, pues la visión y los procesos de toma de decisión cambian completamente, y precisamente eso suele ser, en el máster de gestión de crisis hacemos mucho hincapié en ello, que esas visiones operativas, tácticas y estratégicas tienen mucho que ver con la percepción que cualquier persona no versada en una determinada área de conocimiento, pues puede tener opinando sobre ese área de conocimiento que a lo mejor no conoce en profundidad. Antes de dar opiniones o de dar algún tipo de orientaciones sobre lo que es o lo que sería la ciberseguridad en una época de crisis como la que nos ha tocado vivir, debemos de conocer un poquito cómo se desarrollan nuestras sociedades, ¿no? El profesor Daniel Innerarity, al que admiro profundamente por la profundidad de sus argumentos, habla siempre de complejidad, porque al final esto se trata de gestionar una complejidad que cada día es mayor y cada día está más fuera del alcance del ser humano, al menos de forma individual. Porque nuestras sociedades, tal como expongo ahí en esa primera diapositiva, se asemejarían matemáticamente más a un sistema fractal que a nada lineal. Se reproducen modelos en profundidad y todos son patrones, pero no son iguales. Es decir, ese modelo fractal que matemáticamente se describe y sobre todo se representa de forma muy, muy interesante desde el punto de vista gráfico, ¿no? También creo que todos estaremos de acuerdo en que nuestras sociedades ahora mismo dependen de una logística avanzada que a su vez se apoya en esa dependencia tecnológica a la que hago referencia en esta diapositiva. El otro día me preguntaban o me aseveraban en un foro, ¿no?, que por qué no volvíamos atrás, por qué no esa dependencia tecnológica que podía en un momento dado estar generando problemas, ¿por qué no pegábamos un paso atrás, la especie en su conjunto, porque estamos todos interconectados, y por qué no volvíamos a modelos más analógicos, menos dependientes de la tecnología? Y yo respondía, y espero que genere debate, que ese modelo tecnológico, ese modelo sin tecnología o más analógico, con un impacto de la tecnología menos importante, servía para alimentar a 2.000 millones de personas. A lo mejor estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, pero para alimentar a 7.000 millones de personas
Si no nos apoyamos en la tecnología, no podemos generar una logística avanzada, que vemos que incluso en situaciones de crisis como la actual tiene un funcionamiento bastante adecuado. Todavía no nos ha ocurrido como en épocas históricas anteriores, donde las sociedades se desangraban precisamente por no poder mantener la logística de los alimentos, por ejemplo. Porque esto ya no va de, como digo ahí, de criar, sino de cultivar. Lo que hacemos, ya no pescamos peces en el mar. Mayoritariamente lo que tenemos son piscifactorías que generan pescado, que están a su vez apoyados en una tecnología muy avanzada de sensorización de temperaturas de agua y de alimentación de esos peces que tienen que crecer para alimentarnos, ¿no? Entonces, tomando en consideración esa complejidad logística, esa complejidad para lo que sería fabricar los alimentos, o para que tengamos todavía internet en casa, ¿cómo esto parece que está funcionando solo? No está funcionando solo. Lo que tenemos ahora mismo son nuevos modelos de acción sobre nuestras sociedades en general y sobre la tecnología en la que se apoyan estas sociedades, que nos permite hacer cosas que ni soñábamos hacer siquiera hace 10 años. Hace 10 años no tenían ustedes WhatsApp, igual que no lo tenía yo. Y ahora mismo WhatsApp se ha convertido, corríjanme en las preguntas si me equivoco, en uno de los principales elementos, además de para enviar trillones de tonterías y quemar servidores, para hacer en un momento dado lo que serían grupos medio organizados de control o colaborativos, ¿no? Entonces tenemos y están funcionando, y estamos viendo cómo grupos de makers están fabricando mascarillas, o están a través de las impresoras 3D están generando respiradores de bajo coste, que posiblemente terminarán salvando muchas vidas en esta crisis. Ese modelo, que les recomiendo también libros de Rifkin para que vean cómo atisba este autor lo que podría ser una sociedad futura un poquito más eficiente y quizá más integrada en un ecosistema. Hablaremos de lo que significa ese ecosistema terrestre, ¿no? Donde la humanidad ocupa una parte del mismo, y donde quizá quien más se comporta como especie vírica somos precisamente nosotros sobre el resto del ecosistema. Podemos establecer modelos alternativos que mejoren en un momento dado en nuestras capacidades para sobrevivir a crisis sistémicas, en este caso pandémica, como la que es objeto de este conjunto de reflexiones. Entonces, algo que se está desarrollando también en paralelo en muchos grupos de contacto ahora mismo no oficiales, ¿no? Es el tema de los datos. Estarán ustedes siguiendo posiblemente, si son aficionados a esta materia, que se están desarrollando lo que son iniciativas donde al final pues lo que necesitamos es eso, datos, información. Por supuesto, con la información suele llegar la desinformación. Y con los datos y la información lo que generamos es conocimiento, y si tenemos suerte y somos hábiles manejando ese conocimiento y analizando ese conocimiento, generaremos inteligencia. Ahora mismo, una situación como la que estamos viviendo, el generar inteligencia es uno de los elementos clave para mejorar nuestra resiliencia y mejorar la respuesta a los procesos de toma de decisión frente al riesgo y a la amenaza que ahora mismo tenemos enfrente, ¿no? Si no disponemos de ese conocimiento y de esa inteligencia, si no disponemos de datos, posiblemente los procesos de toma de decisión que sigamos, muchos de ellos serán siguiendo el modelo de ensayo y error, ¿no? Y aquí confundirse, pues resulta que cuesta vidas, como creo que todos somos conscientes de ello. Y confundirse mucho cuesta muchas vidas, y cuesta enfermedad y cuesta sufrimiento. Por lo tanto, necesitamos recopilar un conjunto de datos, y de ahí, por ejemplo, el acceder a centenares de miles de pruebas rápidas de coronavirus, aunque esas pruebas rápidas de coronavirus te hacen perder la parte asintomática, con lo cual estás perdiendo una parte de la información que es valiosísima. Por eso hay que trabajar en otras vías para reconducir esa adquisición de datos que nos estamos perdiendo por las herramientas de que disponemos ahora mismo. Y esas herramientas, además, siempre tienen que ir acompañadas de ese conocimiento humano y del grado de madurez, tanto de una sociedad como de una organización, como de una institución. Si las herramientas por sí mismas, los datos por sí mismos, no permiten generar conocimiento, sí,
las personas que hay detrás o las inteligencias artificiales que se hayan desarrollado por parte también de personas no han adquirido el grado de madurez suficiente para el uso de esas tecnologías. Esas tecnologías que te venden diciendo lo hace todo, eso no existe. Se necesitan una serie de competencias que tienen que venir previamente desarrolladas, hay que capacitar a personas, hay que capacitar a grupos de personas, hay que capacitar y hay que desarrollar sistemas de proceso de decisión que sean coherentes y que permitan aprovechar esas herramientas. Sin esas herramientas, sin ese aprovechamiento inteligente de las herramientas por sí mismas pueden sesgar la información o puede incluso, con ese sesgo de la información y del conocimiento, también llevar a adoptar soluciones que no son las adecuadas para enfrentar a un problema. Porque cuando se habla de ciclo de inteligencia, siempre pensamos en ese ciclo de adquisición, análisis, proceso de decisión. No, es mucho más complejo que esto. Imaginemos que esto se asemeja más, quizá, a lo que sería un ajedrez multidimensional donde lamentablemente las piezas se mueven como quieren, las reglas no están claras y además, y eso es lo más grave, tampoco el objetivo del juego está demasiado claro. Por lo tanto, quizá el modelo mejor para manejar esta complejidad es un modelo que además el profesor Innerarity deja muy claro cuál podría ser el camino para manejar estos modelos cada vez más complejos, es el de los pequeños empujoncitos, teniendo claro cuáles son los objetivos a los que queremos en un momento dado llegar. Pongamos un ejemplo porque creo que es lo más coherente y lo más visual el poner un ejemplo. Si en un momento dado nosotros, con la experiencia que tenemos ahora mismo al enfrentarnos a esta crisis pandémica, tenemos que pensar en el futuro, nuestro objetivo en el futuro sería disponer de reservas estratégicas, tal como habrán leído en artículos de opinión de los últimos días y en artículos periodísticos de los últimos días, disponer de reservas estratégicas que nos permitan disponer a su vez de los elementos necesarios para enfrentarnos a una crisis de estas características. Hemos aprendido que necesitamos esas reservas estratégicas. ¿Qué otras cosas estamos aprendiendo? Pues que no tenemos capacidad completa a nivel país para producir todo lo que necesitamos para enfrentarnos a una crisis de estas características. ¿Por qué? Porque hemos optado por una globalización y ese modelo global de producción hace que las cadenas logísticas dependan de otros países, de otras formas políticas, que, por cierto, también dependen de instituciones que no son formas políticas, dependen de grandes empresas y de grandes corporaciones transnacionales que a su vez tienen sus propios intereses y los intereses pueden estar claros. Hoy mismo leía en los diarios que, bueno, que había un cierto problema para acceder a determinados elementos básicos para enfrentarnos a esta crisis porque el mercado estaba reteniendo parte de esos elementos para venderlos a mayor precio. Bueno, es algo de lo que tenemos que aprender. Y sobre todo hablar de la prospectiva, que es mi trabajo habitual. Hay que pensar en el futuro, es decir, se trata de intentar anticiparse al futuro dibujando escenarios. Entonces, esos escenarios, siempre apoyados en tecnología, y donde la tecnología tiene además un papel principal para poder definirlos y para poder enfrentar cualquier escenario de los que se describan, bueno, pues es ahí donde tenemos que quizá trabajar en el futuro y tenemos que aprender a trabajar con la perspectiva en ese futuro. ¿Por qué? Porque al final estamos en un ecosistema de nivel global. Hemos visto antes de esta crisis, esa crisis medioambiental que ahora mismo está azotando otra vez una gama, la tercera o la cuarta este año, en los mismos lugares donde ha azotado anteriormente, donde cualquier punto del ecosistema que se desequilibre provoca una reacción en cadena sobre todo el sistema.
Y yo me pregunto, y es una pregunta que me hago, ¿realmente es que hay alguien o puede haber alguien a los mandos? Bueno, es complicado. Lo que hay son conjuntos de intereses, bajo mi punto de vista, y, digamos, poderes que en un momento dado compiten o cooperan, según el caso, pues para solventar los problemas o los intereses particulares de los grupos, porque eso no estamos libres de ello, ¿no? Y sobre todo critico una cosa que me gustaría que quedase clarísimo, porque está muy conectado con uno de los riesgos a los que nos estamos enfrentando en esta crisis, y es el tema de la desinformación. La desinformación orientada a provocar el caos, sobre todo, a provocar una situación de prevalencia de un determinado grupo de interés, el que sea, ya sea una forma política, ¿no? Porque se sustenta mucho en una actitud neoplatónica del ser humano, donde somos muy capaces y estamos muy capacitados para predecir el pasado. Es decir, a cualquier economista que le preguntes en 2010 sobre la crisis del 2008 te da innumerables explicaciones de por qué se produjo la crisis de 2008, y sin embargo casi nadie fue capaz de prever la crisis de 2008, cuando en principio estaba basada en unas matemáticas y en unos modelos y en unos sistemas económicos que todo el mundo conocía y a los que todo el mundo tenía acceso. Quiero decir con ello que el concepto de cisne negro existe, y la única forma de enfrentarse a las crisis es hacer prospectiva y disponer de los medios y recursos necesarios para poder enfrentarte a situaciones inesperadas completamente, donde esos recursos, sobre todo intelectuales y de dinero, no olvidemos que aquí esto se trata de dinero y de recursos de toda índole, te permiten tomar decisiones que no es que sean acertadas, sino que puedan ser reevaluadas si no lo son, para poder maximizar las eficiencias y maximizar lo que serían las bondades de ese conjunto de decisiones al final de la crisis. Pero vamos a la ciberseguridad, porque me he enrollado mucho con el tema de la ciberseguridad. Y ¿qué tiene que ver esto? ¿O dónde ponemos a la ciberseguridad en este escenario que he tratado de describir rápidamente? Bueno, pues la ciberseguridad, obviamente, si tenemos unas sociedades que son dependientes de la tecnología, tenemos que pensar en que es necesario, es obligatorio defender esa tecnología. ¿Qué pasaría si, qué pasa si, tal y como estamos viendo en estas fechas, se produce un ataque contra las redes hospitalarias por parte de grupos que, vamos a suponer, en el mejor de los casos, solamente intentan obtener un beneficio económico y no un beneficio geoestratégico? Porque, y permítanme esta reflexión, hemos montado esta red de Internet con una orientación pésima ad initio. Esta red Internet de la que tanto dependemos está diseñada para ser resiliente, pero no para ser segura. Y al no estar diseñada para ser segura, lo que se han establecido han sido capas cada vez más complejas, volvemos otra vez al tema de la gestión de complejidad, para intentar, por un lado, asegurar el negocio. Les recuerdo que digamos, la comercialización, el tráfico de datos es el objeto de las 10 mayores empresas a nivel mundial, y por otro lado, asegurar no los derechos de la ciudadanía y no la seguridad de la red, porque esto es un problema jurídico. Aquí al final siempre nos enfrentamos al problema de determinar la responsabilidad, y con los protocolos actuales y el diseño actual, la determinación de quién hace qué en Internet es muy compleja. Muy compleja. Habrán oído ustedes hablar de los ataques de falsa bandera, o simplemente de la facilidad con la que es posible engañar al ser humano. Este ataque contra la red sanitaria tiene una de las partes, o su vector principal es engañar, como casi siempre, al ser humano, que suele ser el eslabón más débil de la cadena, en un ataque de tipo híbrido, porque, desengáñense, salvo que el objetivo sea muy valioso y se dediquen muchos
recursos de talento y una financiación imposible de obtener por parte de la mayoría de las organizaciones, instituciones o formas políticas del mundo, no se puede o es difícil hacer un ataque frontal contra una infraestructura de telecomunicaciones que tenga las medidas habituales que ya conocemos todos, las medidas estáticas habituales de empilar firewalls y de tener un DLP más o menos correctamente bien configurado, etcétera, etcétera. Habitualmente el vector ataque somos los seres humanos, que somos el eslabón más débil de la cadena. ¿Por qué? Pues porque ahí lo digo y creo que alguno de los asistentes algo tiene de razón, ¿no? Esto si fallamos con nuestras redes de comunicaciones, sin tecnología tenemos un problema donde podríamos ver y hemos visto cómo un ataque a una infraestructura crítica, y salió en prensa, no estoy desvelando ninguna información reservada, a un puerto del Estado español, pues provocó graves problemas logísticos con los contenedores durante un tiempo, con un ataque similar al que se está realizando a nivel global contra hospitales y sistemas hospitalarios. Entonces, es fácil responder a la pregunta. Dependemos de la tecnología, ¿no? A todos aquellos que me escuchen que sean CEOs de empresas. No tiene su negocio, no tiene su negocio en la red, pues tiene que proteger su negocio. Esto no es un gasto, es una inversión. Es una inversión que tiene que ser considerada como tal por parte de todos los CEOs, y tienen que dedicar recursos y tienen que promover el talento y tienen que preservar el talento dentro de las organizaciones y adquirir ese talento en un entorno donde esa adquisición de talento es complicada, porque requiere de años de preparación. Uno no sale de junior sabiendo fabricar un perímetro suficientemente estable y suficientemente coherente y suficientemente seguro para una empresa de tamaño medio grande. Y además tenemos un problema, y este es un problema país. El problema país es que nuestro tejido empresarial, básicamente o mayoritariamente, y el que genera muchísimos puestos de trabajo, es el de las pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas no tienen las capacidades para asegurar sus perímetros de forma individual en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué aprendemos de esto? Pues que si dependemos de ese tejido empresarial, lo mismo que estamos aprendiendo, que resulta que son críticos para nuestra logística, ¿quiénes? Los salarios peor pagados, los salarios más bajos, la gente con salarios más bajos. Estamos viendo de la importancia de nuestra capacidad logística de los reponedores en los supermercados. Pues tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que tener los ojos abiertos, y de esta crisis estamos aprendiendo muchas cosas. Leí ayer un artículo que es importante, donde se hablaba del olvido. Pues aunque interioricemos y superemos, que lo vamos a superar, este momento de crisis, lo que no podemos es olvidar a qué nos hemos enfrentado y olvidar qué es lo que estamos aprendiendo. Por eso decía que esto era de futuro, y en un momento dado de eso tiene que ir nuestro trabajo. Esos grupos de makers, esos grupos de biohackers, esa gente que en un momento dado son capaces de, con tecnología ya existente, maximizar las eficiencias y crear aparatos de uso común para enfrentar esta crisis. Toda esa gente que se está dejando la piel, por supuesto nuestros sanitarios, que nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos, pero también nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, toda la gente que en un momento dado está haciendo todas esas cosas por el bien de toda la sociedad, y que después tendremos que recompensar como se merecen. Y espero a las preguntas, porque yo ya tengo que terminar. Si quieren ustedes, hablamos sobre los ataques al sistema hospitalario. Esto es un tema de, como decía Clinton, es la economía, estúpido. Esto se trata de grupos que intentan maximizar un beneficio económico en un entorno donde la asimetría de recursos necesario para generar ese beneficio es inmensa. O sea, tú para atracar un banco necesitas armarte con una pistola y enfrentarte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras que si quieres hacer un ataque, porque yo vengo de la época romántica de esto, ¿no? Donde
ostras, tenías que adquirir un montón de conocimientos de bajo nivel para generar un ataque parecido al ransomware o algo similar. Pero resulta que ahora mismo hay grupos que simplemente dándole a siguiente con una distribución de Linux específica es capaz de generar un ataque de estas características que hace mucho daño. ¿Por qué? Porque las propias organizaciones a lo mejor no se han dotado de los elementos necesarios para tener actualizados los sistemas, pero es que esa respuesta tampoco es fácil, porque actualizar, y ya les digo que he administrado redes de miles de puestos de trabajo, actualizar miles de puestos de trabajo no es una cosa que en un momento dado se pueda hacer de manera muy sencilla, sino que además hay sistemas críticos, sistemas que no pueden ser actualizados, sistemas que tienen que actualizarse en un momento dado porque no se pueden parar. ¿Se pueden imaginar cuánto cuesta o cómo se actualiza un brazo robotizado de una empresa, por ejemplo, de ensamblaje de automóviles, que tiene Windows NT como sistema operativo y, por supuesto, no existía el USB y menos aún la Wi-Fi? Pues ese tipo de actualizaciones también hay que hacerlos. Y ya les digo que la respuesta no es binaria, no es sí o no, sino generar capacidades para en un momento dado maximizar la eficiencia del propio sistema. Porque sí, es verdad, como digo ahí, tenemos medidas de protección de perímetro además cada vez más eficientes y cada vez más seguras, pero tenemos el problema de cómo nos protegemos como seres humanos de... Imagínense este escenario. Decimos siempre y pensamos que el resto es que son idiotas, ¿no? Yo soy un pequeño despacho de abogados y a mí me llega un correo electrónico con un PDF adjunto que me dice necesito saber, señor abogado, si este despido esta carta de despido que me han enviado es o no legal. ¿Lo abres o no lo abres? Hombre, claro que lo abres, porque no hay más que orientar el ataque, que sea un ataque orientado y no a volumen. No es tan difícil hacer ese tipo de cosas. Entonces, al final, pues ni es tan fácil protegerse, porque, como les digo, no hay ni capacidades, ni muchas veces talento suficiente, o no se ha invertido lo suficiente, y además, en algunas ocasiones, es que es materialmente imposible. Hay que repositar todo en la inteligencia humana, y nuestra inteligencia falla como cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Y tenemos que trabajar, y eso sí, tendremos que repensar mucho estos modelos tecnológicos de gestión de crisis. Para ello, reitero lo que he dicho anteriormente, necesitamos adquirir tanto las capacidades tecnológicas como la madurez del sistema. Y vamos a tener que trabajar mucho en la madurez del sistema, porque si la mera adquisición de capacidades sin madurez no nos lleva a ningún sitio. Normalmente utilizaremos mal las capacidades para tomar decisiones incorrectas. Así que vamos a hablar de futuro y vamos a ver sus preguntas. Si tienen preguntas, intentaré responderlas de la forma más rápida y orientada posible. Y bueno, pues con esto termina mi breve disertación. Espero que les haya resultado medio interesante y sobre todo que recapaciten, reflexionen y hablen sobre estas cosas, porque vamos a tener que hacer muchos esfuerzos y vamos a tener sobre todo que generar mucha inteligencia colectiva, esa inteligencia que bajo mi punto de vista en el siglo XXI, donde estamos y donde tenemos y en sociedades complejas, es la única que tiene en realidad un valor. Así que muchas gracias por escucharme y a su disposición quedo. Efectivamente, en lo que consiste este tipo de conferencias es que sea un diálogo. Les pedimos que por favor tienen el chat, tienen la opción del chat abajo para escribir sus preguntas y iremos respondiendo a ellas. Preguntaba, mientras veo que hay varias personas que están escribiendo. Había por ahí alguien que estaba preguntando que qué puerto fue, justo a la experiencia que estabas comentando, que en qué puerto ocurrió. El puerto, creo recordar, y hablo de fuente abierta, que fue el puerto de
Barcelona o el de Bilbao. Fue uno de los puertos grandes y estuvieron un tiempo con muchos ordenadores tipo PC. Soy muy combativo con ese modelo y con esa estructura de red en este siglo XXI, aunque trasladar el tema a lo que son modelo casi terminal de los años 80, ¿no? Porque estamos hablando de infraestructuras centralizadas con lo que son terminales poco inteligentes. En realidad estuvieron un tiempo con ransomware en esos ordenadores y la gestión de los contenedores pues a base de lápiz y papel con cuadernos de entradas y salidas. Eso fue lo que básicamente ocurrió. Ya les digo que es imposible mantener la gestión de contenedores ahora mismo con lápiz y papel. Se puede resistir durante un tiempo, pero ahora mismo todos los procesos están automatizados, códigos QR o lo que son etiquetas de proximidad de algún tipo, que son las que cargan las bases logísticas y descargan y permiten gestionar el movimiento de los contenedores en un puerto. A base de lápiz y papel necesitaríamos, bueno, sería inviable económicamente porque necesitaría muchísimo trabajo manual humano, que básicamente sería incluso imposible con todo el trabajo manual humano que se contratase. ¿Alguna pregunta más? Seguimos esperando las preguntas. Bueno, yo me voy a poder... Mira, aquí viene una de María Luisa, que usted ha hablado de la necesidad de potenciar las habilidades y madurez del ser humano para generar inteligencia a través de los múltiples datos que se nos ofrecen. ¿Esa madurez se consigue mediante el uso temprano de Internet? Los niños ya se habitúan si la madurez es suficiente. ¿Lo lograrán de adultos? Voy a dar respuesta, sí, lo estaba leyendo, Pedro, gracias, tengo el chat puesto. Respondo a María Luisa Mayar. Es una pregunta muy larga con muchas aristas, ¿vale? Los niños llevan ya la tecnología más o menos de nacimiento, ¿no? Incorporada. Entonces, se manejan de manera automática con ella. De ahí a adquirir la madurez en lo que serían los procesos de toma de decisión, lo que es analizar fuentes, lo que es saber si una fuente es confiable. No, eso es entrenamiento. Y ahí enlazo con los adultos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, que en algunas conferencias la gente se sonríe, ¿no? Porque creo que se sienten identificados, ¿no? Resulta que en un teléfono Android, para poder ver fútbol gratis con una web infectada, porque todas esas webs están infectadas, necesitas deshabilitar un mínimo de 4 sistemas de seguridad de Android que no están visibles y que no son fácilmente localizables. Hombre, para eso resulta que todos tenemos competencias y habilidades, pero para formarnos, concienciarnos y disponer de un ratito para verificar una fuente o saber si lo que estamos leyendo simplemente tiene pies y cabeza, resulta que para eso no tenemos habilidades. No, hombre, no, seamos coherentes. Nuestra mente, nuestra inteligencia humana tiene habilidades para todo y es cuestión, pues, de formarse, de dedicarle tiempo y de saber qué importancia tiene lo que estamos haciendo, valorar el riesgo y la amenaza. Si todos valorásemos un poquito el riesgo y la amenaza, pues seríamos todos más felices y nuestras sociedades funcionarían mejor. Sí, los adultos también podemos aprender. Yo todos los días aprendo 1.000.000 de cosas nuevas que me enseñan tanto jóvenes como adultos. Así que es cuestión de tener esa voluntad, porque es una cuestión de voluntad. Veo una pregunta de Boris, no me he saltado ninguna, ¿no? A su juicio, ¿cuáles son los retos que debe superar Latinoamérica en esta materia y si es posible sumar talentos de esa región? Bueno, como decían en la presentación, yo tuve el privilegio de ser profesor en las 2 primeras ediciones de la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia, en la Escuela Superior de Guerra de Colombia, y ya le anticipo que allí se están haciendo
cosas, por lo menos en Colombia, y me consta porque tengo noticias que en varios países latinoamericanos más se están haciendo cosas muy interesantes y se está invirtiendo muchísimos recursos para generar mucho y muy buen talento, ¿no? Aquel plan de ciudadanía digital también de Colombia me pareció que es un plan que hay que estudiar y del que tenemos que aprender, incluso aquí en España, no incluso, vamos, en España, en Europa, ¿no? Porque estaba muy bien orientado, con sus particularidades. Recuerdo que cuando ese plan digital se estaba conformando, una persona amiga de Colombia, a la que había tenido el placer de impartir formación allí en la Escuela Superior de Guerra, me abrió los ojos sobre cómo las sociedades están conformadas de forma distinta, aunque sean sociedades parecidas, y como por ejemplo el vector de entrada para la formación y concienciación allí en Colombia eran las madres. Resulta que son ellas las que incorporan o pueden llegar a incorporar esa concienciación en materia a los niños, en materia de ciberseguridad, con lo cual pues vi otro tipo de óptica y otro tipo de modelo donde, y me di cuenta de que es necesario ser un poco antropólogo, conocer un poco la antropología para conocer en qué sociedades o a qué sociedades estás dando un determinado consejo, porque a lo mejor algo que es válido para tu modelo de sociedad no lo es para un modelo de sociedad, otro modelo de sociedad, por mucho que se parezca. Voy para arriba, no sé si le contestas, pero que sí. Tengo Boris, Mariano, pero ¿cómo es posible que la mitad de los recursos de Internet se dediquen a protegerse de la propia Internet? ¿Es un fallo de diseño? ¿Tiene solución a largo plazo? Yo soy muy crítico, claro que es un fallo de diseño, lo que les he dicho, resiliencia frente a seguridad. Generemos una identidad digital a nivel de derecho internacional público, reconozcamos las identidades digitales de personas, de dispositivos, de algoritmos y de personas físicas y jurídicas, me refiero, y a partir de ahí atribuyamos las responsabilidades a quien las tenga. Si esa identidad digital conformase o fuese parte de los protocolos de Internet, pues que se arriesgue quien quiera cometer un delito, porque la trazabilidad sería absoluta y completa, con los problemas que ello pudiese generar. Habría que rediseñar la red en ese sentido. Les recuerdo, las 10 mayores empresas del mundo tienen como su negocio fundamental el tráfico de datos, el jugar con los datos que les ofrecemos de manera semi-gratuita en la red. No creo que estuviesen muy de acuerdo en que volviésemos a adquirir una plena ciudadanía y fuésemos propietarios de nuestros propios datos. Habría que renegociar. Es una opinión personal, que quede bien claro que es una opinión personal. Ya sé que no me van a contratar en ninguna gran telco, pero ¿qué le vamos a hacer? Mariano dice, Enrique Factor, hombre, el amigo Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición. Yo quisiera incluir la perspectiva de la protección de datos de carácter personal y su relación con la seguridad de los datos. Sé que es un tema con entidad diferenciada, pero las relaciones son evidentes. ¿Cree que es posible luchar contra esta epidemia manteniendo una seguridad de los datos y preservando los derechos a la privacidad en una sociedad como la nuestra? ¿Sería posible garantizar este derecho a la privacidad con medios técnicos y no exclusivamente mediante cautelas legales? Joder, cómo se nota que sabes de esto, Enrique. Muchas gracias por la pregunta, porque es interesantísima y me voy a explayar, que me encanta esto. Vamos a ver, salvando la cuestión de que no pudiésemos reorganizar la red o reconfigurar la red con esa identidad digital que yo creo que sería la solución estructural, ¿no? Sí que es verdad que hay tecnologías que en un momento dado pueden emular, y habría mucho que pensar. Aquí hay que hacer mucho pensamiento epistemológico, ¿no? Y tener otra vez a los padres de la separación de poderes pensando en el ciberespacio, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una tecnología que es blockchain, que permitiría en un momento dado emular lo que sería quizá nuestra separación de poderes, una blockchain privada permisionada donde los
poderes que preservan nuestros derechos fundamentales estuviesen separados y donde ninguna transacción que no estuviese validada por todos los poderes pues tuviese un carácter oficial, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en España, que tenemos un token que portamos todos, que es el DNI electrónico, ¿por qué no se ha implantado, por ejemplo, el voto electrónico? Porque al final ese certificado nos lo emite un cuerpo policial, la Dirección General de la Policía, donde, bueno, pues legalmente se puede asegurar que jamás miran, pero técnicamente no podríamos realmente, técnica y legalmente no podríamos darle toda la confiabilidad posible, porque depende de un único organismo, de un único poder, en este caso sería el Poder Ejecutivo, ¿no? Y podría dar lugar a abusos y situaciones parecidas. Es verdad, y lo voy a enlazar con la crisis que estamos viviendo ahora, que hay una fuerte presión para que rebajemos en esta situación nuestros derechos en cuanto a los datos, de tal manera que ofrezcamos al Estado, que es ahora mismo el garante de nuestra salud, ahí hay una colusión de derechos, ¿no? Estos datos de geoposicionamiento y de infección que permitirían manejar y tomar mejores decisiones para enfrentarnos a esta crisis. Yo, opinión personal, creo que en este momento deberíamos hacerlo con las salvaguardas legales, porque no nos da tiempo a poner salvaguardas tecnológicas que en un momento dado preservasen nuestros derechos fundamentales a futuro. También me hago la pregunta mucho de que, oye, damos todos estos datos para ligar en la red y sin embargo al Estado no se los damos para contener una pandemia. Es una pregunta para la reflexión que me hago, ¿no? Y cuando esto finalizase, no caer en ese artículo que leí ayer del tema de que en situaciones de crisis las medidas que constriñen los derechos de los ciudadanos suelen quedarse tras la crisis. Eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que tener esa memoria y tenemos en un momento dado que volver a una situación para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos. No, China no funciona mejor que nosotros, funcionamos nosotros bastante mejor que China, que no se les olvide. Y nuestro sistema, aunque haya que repensarlo y haya que mejorarlo y haya que mejorar sus eficiencias, nuestro sistema funciona y lo estamos viendo. Vaya si funciona. Supongo que nadie se ha preguntado cuánta gente a lo mejor en otros países no ha tenido la suerte que tenemos nosotros de recibir sus temas logísticos a tiempo. Espero haberte respondido, Enrique. Ya hablaremos, si no. Francisco Vega Agredano, ¿qué papel juega la gestión del conocimiento en la seguridad de una organización? Todo. O sea, si tú no logras gestionar tu conocimiento, no puedes aspirar a generar inteligencia, y si no aspiras a generar inteligencia no puedes tener perspectiva, es decir, no puedes pensar en qué pasos hay que dar en el futuro. Como mucho, lo que harás será reproducir conocimiento que tenías anteriormente, ¿vale? Ahora bien, ¿no sería adecuado replantearnos un despliegue más sensato en aquellos aspectos que no son críticos? Me refiero, no podemos olvidarnos de la tecnología para generar alimentos, aunque priorizando seguridad sobre nuevos desarrollos. Pero en otros aspectos tecnológicos, por ejemplo, domótica, podríamos marcar como imperativo legal la ciberseguridad. Claro que sí, que podemos marcar como imperativo legal lo que queramos y habrá que repensar mucho en el futuro, ¿no? Detener el avance tecnológico, yo personalmente no soy partidario con eso de no nos pasará nada a la sociedad si nuestra lavadora no se conecta a la red. Sí nos pasará. Si nuestra lavadora no se conecta a la red, perderemos algo que se denomina la eficiencia en el uso de la energía. Si nuestra lavadora se conecta a la red, los datos que obtenga podrán ser utilizados
de manera torticera, como todo dato, o podrá ser utilizado para mejorar, por ejemplo, eficiencias en cuanto al uso de la energía. Con lo cual, la solución vuelve a no ser binaria. Lo que tenemos es que preservar el subyacente legal y nuestro modelo modelo de respeto de derechos y libertades, sin por ello renunciar a avanzar rápidamente hacia otro modelo que no esté basado en el uso y abuso de los recursos naturales, que ya vemos que no tiene mucha viabilidad de futuro, salvo que reduzcamos población rápidamente. Trazabilidad en la red, dice Natalia, o pregunta Natalia, y desglobalización. Pérdida democrática, son dos cosas que, bueno, es para reflexionar. Voy a responder rápidamente y ya reflexionaré. Si hablamos de la progresiva balcanización de Internet, existe. Igual que parece que hay un retroceso en la globalización a nivel global, valga la redundancia, ¿no? En cuanto a la trazabilidad, bueno, la trazabilidad depende de cómo se implante, se implemente, y depende de qué garantías, como hablaba antes, por ejemplo, la tecnología blockchain. La tecnología blockchain todavía no está preparada para esto, ¿vale? Que quede bien claro, que no vendamos demasiado humo, porque si no nos aferramos a cosas que a lo mejor hay soluciones alternativas o hay soluciones complementarias que mejoran muchísimo, muchísimo cuál sería el desempeño futuro en este tema en particular, que es muy especial y muy necesario, ¿no? La trazabilidad en la red se puede tener y, por lo tanto, se pueden determinar las responsabilidades de lo que haces en la red, y, sin embargo, esos datos no están al alcance de cualquier poder que quiera utilizarlos. Y cuando hablo de poder, no hablo de poder político solo, porque ya me gustaría a mí echar un vistazo a los datos que recopila cualquier red de contactos ahora mismo, porque con esos datos yo haría magia. Haría magia en cuanto a perfiles psicológicos, perfiles sociológicos, haría magia en cuanto a relaciones personales, necesidades, y sin embargo, nos bajamos la app y a esa empresa sí se lo damos, sin preguntar. Nos lo tenemos que hacer mirar un poquito y tenemos que trabajar en eso a futuro. No es el momento ahora mismo. Ya digo que ahora mismo quizá el momento sería de rebajar un poquito nuestras garantías con el ánimo de acabar con esto, sin olvidar que después hay que reconstruir esas garantías y mejorarlas. René Antonio pregunta: buenos días, de cara a la seguridad en Internet, ¿qué país o países están a la cabeza en cuanto a recursos? Me encanta esa pregunta, porque soy antilistados de Eurovisión, de quién ha ganado Eurovisión. Los países que más recursos dedican y más coherentemente los dedican y más talento a disposición de esos recursos tienen, pues son los que lo estarán haciendo mejor. De ahí a generar un listado, pues depende. Alguien podía pensar en una crisis pandémica. Bueno, hemos pensado todos que uno de los riesgos globales podía ser una crisis pandémica, que se iba a desarrollar de esta manera, iba a tener el impacto que está teniendo de esta manera, o íbamos a tener tanta dependencia de Internet para hacer cosas. Que no se nos olvide a futuro que a lo mejor tenemos que empezar a cambiar modelos de trabajo, de producción, de granularidad de los recursos, de acceso a los recursos, etcétera, 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 etcétera. No me gusta, lo siento, René Antonio, pero a mí es que depende mucho de las circunstancias. Hay países que a lo mejor invierten mucho y están siempre en el top one. Obviamente tenemos el caso de Israel, ¿no? Porque ha hecho de ello su negocio, ¿no? Y porque además sus características geopolíticas pues le inducen a invertir en eso, ¿no? Pero quitando esos casos que todos conocemos, pues es difícil responder a sus preguntas. Gracias, Rafael Hernández López, por decir que gracias, y gracias, Francisco Vega Redano, y creo que con esto no tengo más preguntas. Así que sirva, por favor, para la reflexión y para el debate, y aprendamos mucho para el futuro, y sobre todo, bueno, pues eso, pues operemos no para acertar en el futuro, sino para que cuando nos confundamos seamos capaces de reevaluar la confusión y dirigir la siguiente decisión en mejor dirección. Es a lo único que se puede aspirar. Aquí no hay aciertos y errores. Muchísimas gracias a todos.
Pues muchas gracias, Enrique. La verdad que perfecto. Pues el título de este ciclo de conferencias es La Hora de la Ortega. Efectivamente hemos justo llegado a esa hora. La verdad que ha sido muy, muy interesante toda la intervención. Como siempre, la verdad que, sí, que tenemos la suerte de poder escucharte. La sesión ha sido grabada y la vamos a poder compartir por si queréis volver a poder, si queréis revisar. Y nada, esta mañana que tendremos otra conferencia. Mañana será con el profesor Manuel Tamayo, que nos va a hablar sobre la conformación de la agenda pública en tiempos de crisis. Vamos a todo el debate de políticas públicas. La sesión se pueden conectar. Hoy hemos visto que algunas personas han tenido algo más de dificultad para conectarse. Es la primera vez que se ha conectado esta herramienta de Adobe Connect. La segunda vez verán que será mucho más sencillo, le darán menos problemas. Así que nada, sin más, agradecerle su asistencia y le vemos en la próxima. Hasta luego.